Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Salón Central de la Biblioteca del Poder Legislativo. Es en el marco de la conmemoración del aniversario de la Jura de la Constitución que los invitamos a esta charla sobre el contrato político en el Uruguay y su debate constitucional. Agradecemos la presencia de la presidenta de la Asamblea General, la escribana Beatriz Argimón, el director de la Biblioteca del Poder Legislativo, escribano Rafael Andrade, el doctor Martín Rizo Ferrán, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Uruguay, la doctora Yanela Bardazano, profesora grado 5 del Instituto de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Universidad de la República, el doctor Daniel Chaschetti, profesor grado 5 del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y el politólogo Pablo Ney Ferreira, que actuará como moderador. Nos acompañan también y agradecemos la presencia de legisladores, autoridades del Poder Legislativo, integrantes del Instituto de Derecho Constitucional, señoras y señores. Invitamos al director de la Biblioteca del Poder Legislativo a hacer uso de la palabra. Buenas tardes. En nombre de la Biblioteca del Poder Legislativo, damos la bienvenida al evento denominado El Contrato Político en el Uruguay, su debate constitucional. A la señora presidenta de la Asamblea General, escribana Beatriz Argimón, a los señores miembros de la mesa, doctor Martín Rizo Ferrán, doctora Yanela Bardazano y doctor Daniel Chaschetti, a los señores legisladores, autoridades nacionales y del Poder Legislativo, a los funcionarios y a todos los que siguen esta transmisión vía Internet. Esta actividad se enmarca dentro del ciclo de eventos académicos, Biblioteca Abierta, que tiene como objetivo la promoción de acciones culturales que contribuyen a profundizar el intercambio cultural nacional con espíritu crítico y constructivo, afianzando el relacionamiento de la biblioteca y del Parlamento con la sociedad. Como es de vuestro conocimiento, mañana sábado 18 de julio se conmemora un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución, el que tiene para nuestra biblioteca el incentivo de poder llevar adelante el proyecto de evolución constitucional del Uruguay. Gracias a la donación recibida por parte de la Presidencia del Senado de las constituciones originales de 1918, 1934 y 1952, las que se suman ya a la Constitución de 1830, digitalizada por nuestra biblioteca y la Biblioteca Nacional. Este proyecto consta de dos partes, una referidas a las constituciones en soporte papel, que serán exhibidas desde la Carta Magna de 1830 a la actual, en una línea de tiempo, con las características archivísticas y una breve reseña de cada documento. Y otra parte que estará referida a las constituciones en soporte digital, donde se distingue la imagen del documento original, resaltando el valor patrimonial del mismo y el archivo en formato PDF con posibilidad de búsqueda por palabra. Todo el material es de disponibilidad universal por ser documentos de dominio público y están expuestos en la página de la biblioteca y el portal del Parlamento. Es fundamental para esta biblioteca, camino a sus 100 años, poder brindar a los legisladores, investigadores, periodistas y usuarios en general la información contenida en estos documentos y así continuar defendiendo el derecho a la información y al conocimiento de la historia que poseen todos los ciudadanos de un país democrático y republicano, sin importar el lugar donde estén. Este evento, además de recordar los 190 años de la jura de la primera Constitución del Uruguay, pretende analizar y debatir desde diferentes visiones, constitucionalista, jurídica, política y filosófica, sin duda del contrato para nosotros más importante de nuestra sociedad, como es nuestra Constitución y la de 1830. Por último, la Biblioteca agradece a todas las autoridades y funcionarios del Poder Legislativo que hicieron posible la realización de este evento. Muchas gracias y bienvenida a esta que es la casa de todos los uruguayos. Muchas gracias. Le damos la... Ahora sí, le damos la palabra a la presidenta de la Asamblea General. Muy buenas tardes. Gracias por acudir a este encuentro que pretende ser, en primer lugar, nuestro recuerdo a 190 años de nuestra primera Constitución, pero fundamentalmente porque tiene que ver con actividades que desde el Poder Legislativo queremos llevar adelante sistemáticamente y que tiene que ver con esa apertura del Parlamento
del Parlamento del siglo XXI. Como ustedes sabrán, hemos instalado en acuerdo de todos los partidos distintas herramientas tecnológicas que nos permiten, gracias a esa tecnología, poder transmitir a nivel nacional múltiples actividades que en esta casa se desarrollan y que tiene que ver con algo que para nosotros es una prioridad. No solo el cuidado de la democracia, sino también la más alta adhesión a una calidad de democracia a la cual apostamos. La mejora de la calidad de la democracia es uno de los objetivos de este Parlamento, sin lugar a dudas, en este siglo XXI. Y por eso la utilización de todas las tecnologías que están a nuestro alcance para poder acercar a toda la ciudadanía como forma de fortalecer a la ciudadanía en la información de lo que acontece en esta casa, y este acto que tiene que ver con actividades que permanentemente hace la Biblioteca del Poder Legislativo, tiene que ver y se enmarca dentro de este tema que estamos llevando adelante. Así que gracias por acompañarnos. Vuelvo a decir, todo esto está enmarcado en una política comunicacional del Poder Legislativo apoyada por todos los partidos con representación parlamentaria, aprovechando a decir que no solo tiene que ver con el Senado, sino también con la Cámara de Diputados, cuyo presidente se excusa en virtud de estar representando al Parlamento en otra actividad. Decirles además que ya que estamos en este lugar que es maravilloso, yo creo que todos comparten que la Biblioteca del Poder Legislativo es un lugar fantástico. Y habiendo en el auditorio y también dentro de los legisladores tantos profesionales del derecho, me parece que es importante, en el día que acabamos de conocer la noticia del fallecimiento del doctor Gamarra, hacer de este evento también en este lugar, y cuando hablamos de un contrato social tan importante, recordar la figura del profesor Gamarra y saludar a sus familiares, a sus amigos y a sus discípulos. Y bueno, el agradecimiento por la formación a miles y miles de abogados, escribanos y en general a gente que le interesa todos los aspectos del derecho, porque realmente ha sido un referente indiscutible. Así que nos parece que teníamos que empezar, como hablábamos, recordando al doctor Gamarra esta instancia. En un día donde aprovechamos para decir, porque esto está siendo transmitido, y hablando de la responsabilidad que tenemos, especialmente quienes representamos a la sociedad, cuando se conmemoran o se recuerdan algunos días, hoy es el día de prevención contra el suicidio. Ustedes saben que es un flagelo instalado en nuestra sociedad y por lo tanto también nos parece importante recordar el compromiso que debemos tener desde el punto de vista social con este tema en un país que muestra estadísticas realmente preocupantes. Y brevemente decirles que cuando con el director de la biblioteca se planteó, en el marco del aniversario de la Jura de la Constitución, llevar adelante este encuentro, nos pareció muy importante en esto de lo del contrato social, lo que significa el mirar nuestra historia a través de las distintas constituciones. ¿Cuánto hablan esas constituciones de las sociedades de esas épocas? ¿Cuánto hablan de los movimientos políticos y lo que pensaban y sus miradas sobre la sociedad y ese contrato en cada uno de esos momentos históricos? ¿Cuánto también de incidencia o no de filosofías a nivel internacional, de movimientos ideológicos a nivel internacional que se pueden ir trasladando en cada una de las lecturas en esa secuencia histórica que hoy la Biblioteca del Poder Legislativo por primera vez lo hace, no solo presencialmente, es la primera vez que tenemos a todas las constituciones,
ahí viene mi deformación como escribana, pude ver la maravilla de, en esa caligrafía perfecta, los originales y ver la presentación, la forma en que se sellaba con un escudo y con un lazo cada Constitución de la República, las diferencias entre aquellas que tenían que ver con un plebiscito popular y cuáles no, es decir, realmente es maravilloso verlas en secuencia. Pero también poder anunciar que gracias al trabajo primero que la Biblioteca del Palacio realizó con la Biblioteca Nacional allá por el 2015, que fue la primera oportunidad que se tuvo para poder digitalizar nuestra primera Constitución. Y poder decir hoy que precisamente a partir de la fecha y gracias al trabajo que ahora sí se hizo desde el Parlamento Nacional, hoy se pueden ver todas las constituciones en forma digital a través de la página del Parlamento. Me parece que es una linda instancia para hablar de esa suerte de puente en la historia de nuestras constituciones que hacemos desde 1830 hasta hoy, y con la tecnología poder en estos tiempos mostrar en cualquier lugar del país donde se esté a la ciudadanía, a los estudiosos, a quienes les interesa este tema, por supuesto, el poder ofrecer en forma digital todo este material. Y quiero especialmente agradecer al equipo de trabajo de la Biblioteca del Poder Legislativo que ha llevado este trabajo, y además en tiempo muy corto, porque las últimas referencias estuvieron hace unos pocos meses, cuando nos maravilló encontrar en una caja fuerte del Poder Legislativo 3 de las constituciones que hoy se exhiben, que están en perfecto estado de conservación, y nos parecía que eso no lo podíamos tener guardado, sino que teníamos que mostrarlo precisamente a la ciudadanía, y nos pareció importante que fuera en esta conmemoración de los 190 años. Así que estamos trasladando a todos ustedes estas noticias porque nos parece que es bueno compartir lo que, sin lugar a dudas, es un aporte al estudio, es un aporte a quienes les interesa el tema, pero sin lugar a dudas tiene que ver con la permanencia de ese contrato al cual adherimos desde 1830 en adelante, tan vigente, y que tiene que ver con nuestra democracia, con nuestro grado de adhesión de democracia y con el compromiso de trabajar por una calidad de democracia cada día mejor. Así que gracias a los participantes del encuentro por asumir el desafío, por acompañarnos, y que no sea la última vez que nos encontremos hablando de estos temas en estos tiempos donde a veces parece que no tenemos tiempo para darnos estos espacios de intercambio que tienen la más absoluta vigencia. Así que de corazón muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra al politólogo Pablo Noy Ferreira. Sí, bueno. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces con la parte sustancial que queremos tratar hoy. No es casual que hayamos elegido a los invitados que tenemos hoy. Consideramos que este fenómeno, o sea, los 190 años de nuestra jura de la Constitución, debe ser tratado desde múltiples aspectos, desde múltiples miradas. Por eso tenemos hoy un especialista en Derecho Constitucional, como es el doctor Martín Rizzo Ferrán, un especialista en Filosofía del Derecho, como es Yanela Bordazano, y un especialista en Ciencia Política, como es el doctor Daniel Chasquietti. Consideramos que para ver un fenómeno determinado, social, jurídico y político, como es una Constitución y más una evolución constitucional, esto tiene que ser mirado desde diversas áreas. Eso en una primera línea. Después, vamos a estructurar todo este debate, esta conversación, básicamente alrededor de 5 preguntas. Esas 5 preguntas simplemente sirven
de guía. No es que tenga que responder a esa pregunta, simplemente sirven de guía para estructurar más o menos un debate que tenga una línea determinada. Vamos a ir desde el sentido de un contrato político, de la importancia de un contrato político, hacia la evolución de todo el derecho constitucional en el Uruguay, y luego nos meteremos en algunos aspectos ideológicos un poco más determinantes, quizás. Por eso, pero vamos a dar inicio a esto porque no tenemos demasiado tiempo. La primera pregunta que a mí me ocasiona mucha curiosidad es justamente la importancia que tiene el contrato político. El contrato político en una comunidad determinada, ¿no? No me estoy refiriendo exactamente a la teoría naturalista, ¿no? O a las condiciones ideales del velo de la ignorancia de John Rawls, sino al contrato político concreto, que lleva a individuos que piensan muy diferente a llegar a determinados acuerdos que les permitan vivir juntos. Me parece que es un tema muy importante y bueno, comenzamos la ronda. Me parece que Yanela Bardazano creo que tiene algunas cosas para decirnos. Compartirme el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo arrancaría diciendo que la importancia de la Constitución entendida como contrato político en ese sentido que mencionaba Ney, requiere resaltar dos cuestiones. Una tiene que ver con la identidad y otra tiene que ver con la forma política. Y para eso me voy a referir a una definición de Constitución. Nada, es una opción, pero me parece que no es la única definición de Constitución, no es la única que permite mentar a la Constitución en términos de contrato político, pero es una definición contemporánea y me parece que puede enriquecer la conversación. Es una definición que da un filósofo del derecho contemporáneo, Atria. En este sentido, Atria dice que una constitución es un acto de afirmación política que define un nosotros y da a ese nosotros una determinada forma política, es decir, un modo de acción, una manera de determinar qué es lo que esa unidad política quiere o hace. En la pregunta estaba también mencionada cuáles eran las características esenciales de ese contrato político para desarrollar la democracia. Y entonces, a mí me parece que esa idea de que el contrato define el nosotros es justamente lo que tiene de relación con el desarrollo de la democracia, porque justamente si la Constitución o los intérpretes de la Constitución establecen que la Constitución no puede ser reformada o que la Constitución incluye lo que se conocen como cláusulas pétreas o los edictos perpetuos, que justamente conversábamos que Jefferson estaba en contra de los edictos perpetuos porque consideraba que las constituciones eran cosa de generaciones, ¿no? Y ponía en 19 años el tiempo de reforma necesaria. Pero bueno, habría que pensar cuánto tiempo nos sentimos nosotros representados por la Constitución.
¿Cuánto tiempo es el contrato de nosotros? En el mismo sentido que se preguntaba Jefferson. Entonces, esa idea de las cláusulas pétreas es la idea de que el pueblo, como Ulises, digamos, anticipa que en el futuro querrá reformar la Constitución en un sentido que sabe ahora que será incorrecto, y entonces se cercena la posibilidad de reformar. Pero eso, en realidad, es una renuncia a la democracia, no es un desarrollo de la democracia. De alguna manera, no es una consecuencia de la democracia, porque implica que la Constitución nos es impuesta por generaciones anteriores y no que es nuestra. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar en asuntos que estuvimos discutiendo hace poco tiempo los uruguayos, pero algunas veces, no hace tanto, hemos escuchado que hay cosas sobre las que el cuerpo electoral no puede opinar, porque sobre eso no es posible pronunciarse, porque eso pertenece a una esfera de lo indecidible, para utilizar un concepto de un filósofo del derecho que se llama Ferraioli, o porque pertenece al coto vedado, para utilizar un concepto de otro filósofo del derecho que se llama Garzón Valdés. Pero el asunto es, ¿quién es que puede opinar sobre eso? Los jueces. Es algo que está ajeno a la política, pero que pueden decidir los jueces. La lista de lo que está dentro del coto vedado o dentro de la esfera de lo indecidible la hacen los jueces. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros queremos eso? Si eso es lo que forma parte del contrato político o si eso está dentro del contrato político, tal vez es algo que tendríamos que poner en la lista de las discusiones. ¿Sigo pasando? Bueno, muchas gracias. Un poco en la misma línea, ¿verdad? Nos tendríamos que preguntar primero que nada qué es una constitución. En Uruguay, tradicionalmente, con una fuerte influencia francesa e italiana, se entendió siempre por constitución el librito, o ese documento que está por ahí, que yo todavía no lo vi. Si nosotros vamos a las dos grandes usinas de derecho constitucional de los últimos 2 siglos, que son Estados Unidos y Alemania, vemos que nunca la Constitución fue considerada exclusivamente el librito. La Constitución es mucho más que ese librito. Yo diría que la Constitución es por lo menos 3 cosas, y cada una de estas 3 cosas es muy complicado. Primero es el texto. En segundo lugar, es el conjunto de ideas, de convicciones, de valores, conscientes o inconscientes de la sociedad, y la interpretación que de la Constitución van haciendo los jueces, los gobernantes, la gente muchas veces en general. Y en tercer lugar está la relación con la realidad. Si la Constitución no existe en la realidad, eso no es una Constitución. Es un juego, llamarle Constitución, no vale la pena ni siquiera discutir sobre esa Constitución, es preferible discutir de fútbol, es mucho más interesante y llevadero, ¿verdad? Desde ese punto de vista yo tengo que decir ahora, no es la primera vez que lo digo ni lo escribo, ni soy el único que lo ha dicho, por supuesto, Daniel ya me lo ha escuchado decir, pero lo divertido es decirlo hoy, que se están conmemorando los 190 años de la Constitución de 1830. En mi opinión, la Constitución de 1830 no existió, o por lo menos no existió durante el siglo XIX y hasta 1904. Existió sí un documento, el original está en el Salón de los Pasos Perdidos, o lo trajeron para aquí, no lo sé. Existió sí un documento escrito, pero ese documento no tuvo ninguna virtualidad en la realidad, no existió. Se portaron bien los uruguayos los primeros 4 años porque Argentina y Brasil se habían reservado el derecho de intervenir militarmente en el Uruguay, ese es el periodo. Y después empezó el caos absoluto, la Constitución nunca rigió como tal. El único presidente que fue electo de acuerdo a la Constitución y transcurrió todo su periodo de gobierno sin revoluciones, sin intentos de golpe de Estado, fue Julio Herrera Lloves. Pero Julio Herrera Lloves vino después del militarismo y al presidente siguiente lo mataron pocos meses de haber asumido. O sea que
la Constitución de 1830 como Constitución en sentido real no existió. Alguien me podrá decir si existió entre 1905 y 1918, pero eso sería otra discusión histórica que puede ser interesante, pero no es para el momento. ¿Qué es la Constitución? La Constitución tiene un valor, y tiene un valor desde el punto de vista del contrato, del acuerdo, ¿verdad? Pero son las aspiraciones. La Constitución de 1830 aspiró a tres cosas, a tres grandes cosas, en las tres fracasó. Aspiró a establecer un Estado de Derecho. Eso viene desde el nacimiento de la República, viene desde antes, viene desde la época de Artigas. Quiso establecer un Estado de Derecho, fracasando estrepitosamente. Quiso, en segundo lugar, establecer un Estado democrático, ¿verdad? Democracia en los términos del siglo XIX. Por ejemplo, las mujeres no votaban, pero era la democracia, el concepto de democracia de aquella época. También fracasó. Y después intentó establecer, y esto me parece que sí es interesante, un Estado en que se protegieran determinados derechos fundamentales, que claro, eran los derechos fundamentales de la primera mitad del siglo XIX, eran los derechos individuales o políticos, y no había otro tipo de derechos que aparecieron más adelante. Yo creo que lo que nos deja la Constitución son esos tres intentos más o menos consensuados, más o menos aceptados, y que fracasaron olímpicamente en todo el siglo XVIII. Me podrán decir, hay algunos artículos de la Constitución que mantienen su texto igual o prácticamente igual. Son muy pocos esos artículos, no son artículos importantes, no son artículos que hagan a la esencia de lo que es la Constitución hoy, pero bueno, también esos artículos no son originales del Uruguay, son artículos que estaban en todas las constituciones de la época y que de ahí los trajeron los constituyentes. ¿Perdón? Sí. La Constitución de 1918 fue la peor constitución que tuvo Uruguay, no voy a explicar por qué en este momento, y yo creo que el acuerdo constitucional, ¿verdad?, lo que a nosotros nos interesa, es algo que se empieza a forjar en 1934 y que sigue hasta 1967. Ahí es donde tenemos doctrinas, tendencias políticas claramente en conflicto, que se controlan y se bloquean entre sí, y ahí es donde tenemos los aspectos verdaderamente importantes y trascendentes para nuestros días. Bueno, primero agradecer por la invitación. Siempre está bueno opinar después de Martín, porque siempre deja un conjunto de cosas para responderle, pero yo no me quiero apartar de lo que pensaba decir, y lo voy a utilizar poco tiempo en esto. Para los politólogos, a diferencia de los constitucionalistas, nuestro interés radica en comprender la Constitución como reglas de juego. Reglas de juego para la actividad política. La actividad política es mucho más que las reglas de juego, son intereses, preferencias, derechos, etcétera. Pero a los efectos de comprender el vínculo desde la perspectiva de la ciencia política y la Constitución, los sustantivos son las reglas de juego. Y lo que sabemos hoy, y sobre esto quiero ser muy enfático, es que en Uruguay tenemos unas reglas de juego que están, digamos, en equilibrio. Este es un concepto robado de la economía que los politólogos utilizamos, o mejor dicho, de la teoría de juegos, que es algo que surca varias disciplinas. Cuando algo está en equilibrio es que los jugadores perciben que el costo de cambiarlo es más alto que el costo de aceptarlo. Y por eso tenemos una Constitución, como es la del 67, que todos la aceptamos, independientemente de que no hayamos escrito ni una sola letra de ella, la aceptamos porque vemos que esas reglas nos permiten organizarnos y tramitar nuestras diferencias como colectividad. Desde la perspectiva de ese punto de equilibrio, podríamos decir que en términos políticos el punto de equilibrio goza de una fuerte legitimidad. La Constitución del 67 es la única, creo yo, de toda la historia constitucional uruguaya que tiene como varias fuentes de legitimidad. La primera es, obviamente, el plebiscito del año 66, que la transformó en texto legal y que generó unos debates increíbles, ¿no? Porque desde la izquierda y desde la derecha se la criticaba, ¿no? Desde la izquierda porque concentraba poder en el presidente, en el poder ejecutivo, creaba nuevas instituciones.
le quitaba poder al Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la derecha, bueno, obviamente, se dio un golpe de Estado contra la Constitución en el 73, ¿no? Entonces, digamos que la Constitución del 67 tiene esa fuente original, pero luego tiene la fuente del 80, ¿no? El plebiscito del 80 puso a consideración de los ciudadanos en circunstancias espantosas, optar por un nuevo texto o quedarnos con el del 67. Y los uruguayos decidimos quedarnos con la Constitución del 67. Y allí, bueno, esos debates y discusiones iniciales que suscitó antes del 73 la Constitución del 67 comenzaron a esfumarse. Pero luego, y lo más importante, y yo creo que esa es la fuente principal de legitimidad, es que la Constitución del 67 permite que las cosas funcionen. Este país tiene instituciones que funcionan. Y cuando una comunidad tiene reglas de juego que funcionan, se debe guiar por ese viejo refrán anglosajón que dice que la traducción es algo así como: si funciona, no lo arregles. Y por tanto yo creo que por eso nadie quiere cambiar la Constitución. La Constitución tiene muchas virtudes y tiene también muchos defectos. Podemos hablar sobre ello, pero a los efectos de esta primera pregunta yo diría que lo sustantivo del contrato político es que tenemos unas reglas de juego que son muy útiles, que nos permiten tramitar nuestras diferencias y que nos permiten proteger nuestros derechos, ¿no? Más allá de que, bueno, de que algunas políticas públicas lo hacen con más eficiencia o con menos eficiencia. Bueno, muy bien. Bueno, continuemos ahora con un viaje constitucional un poco apresurado, quizás. Ya fueron al futuro. Sí, Chaschetti ya se fue al futuro, pero bueno, en fin. Pero, bueno, pero vamos a ver ahora un poco, vamos a hacer un análisis constitucional de algunas constituciones muy importantes, como son las constituciones del 17, ¿no? La segunda Asamblea Nacional Constituyente, la última democrática que tuvimos, la Constitución del 34, que tuvo y tiene todavía una importancia muy relevante en nuestro diseño constitucional, y la del 42, que quizás, es una constitución polémica que nos permitió salir de una dictadura. Pero les pido brevedad porque se nos va el tiempo, por favor. Bueno, yo acá voy a hacer como una cosa medio, voy a seleccionar como para, sabiendo lo que va a hacer Daniel, imaginando lo que va a hacer Martín. Yo quiero detenerme en dos cuestiones de la Constitución del 17, que son la incorporación del artículo 5 y la incorporación del artículo hoy 72, originalmente 149. ¿Por qué en esos dos? Porque me parece que tienen la particularidad de... En el caso del artículo 72, que es la cláusula de derechos implícitos, haber generado un fenómeno de mutación constitucional, es decir, sin que haya cambiado la letra, la disposición escrita y por los mecanismos formales, digamos, del 331 de la Constitución, ha cambiado el contenido del artículo 72, y el 5, porque no es que haya habido mutación, es el de la separación de la Iglesia y el Estado, pero está en disputa cuál es el concepto de laicidad, ¿no? ¿Cuál es el concepto de laicidad que la Constitución recoge? Si la neutralidad del Estado implica que hay una libertad religiosa entendida como no interferencia y eso implica el ejercicio de la religión en el ámbito de lo privado, o si la neutralidad del Estado quiere decir interferencia en el sentido de trato igualitario en el espacio público y por lo tanto no es un asunto del ámbito de lo privado, sino que tiene que ver con lo público.
Entonces, esos dos artículos que se incorporaron en el 72 me parece que son muy importantes y los quiero marcar como algo que la Constitución del 17 incorpora al debate jurídico, político, filosófico, político en el Uruguay que no está saldado, pero que además, en el caso de la cláusula de derechos implícitos, es interesante porque la Constitución de Filadelfia, por ejemplo, originalmente no tenía Bill of Rights, no tenía declaración de derechos, justamente porque la concepción filosófico-política suponía que los derechos están implícitos. Luego vinieron las enmiendas, ¿no? Pero si uno, desde el punto de vista de la filosofía política, entiende que los derechos son implícitos, no debería tener una cláusula de derechos implícitos. No precisa el 72 si entiende que los derechos son implícitos. Bueno, es un tema interesante. Con relación al 34 y el 42, y te pido que me des un tiempito, hay ahí, la pregunta tenía que ver con la paradoja, digamos, de que son constituciones que generalmente son un soplo de novedad o de apertura, digamos, sancionadas en contextos dictatoriales, ¿no? La Terra y Valdomir. Ahora, a mí me gustaría aprovechar esa paradoja que generan las constituciones del 34 y el 42 por el contexto de su aprobación, para pensar un poco qué es lo que pasa con la noción de derechos, sobre todo con la cuestión de los derechos sociales, que también en términos de la construcción dogmática que ha ido acompañando a los derechos sociales, pasa de considerar que esas disposiciones eran disposiciones programáticas y que, por lo tanto, tenían que ver con guías de acción o directivas al legislador para establecer políticas de salud, etcétera. Cláusulas dormidas, le llaman otros, pero que, en definitiva, no se trataba de derechos autoejecutables o de derechos que pudieran, en el momento en que se incorporaron a la Constitución, de derechos que fueran exigibles ante los tribunales de la misma manera que los derechos civiles y políticos, ¿no? Sí, pero no puedo. Entonces, por eso se ha hablado de los derechos sociales como injertos, digamos, como injertos en constituciones liberales que son hostiles a la propia idea de derechos sociales, que tienen necesariamente un componente colectivo en su concepto, digamos, ¿no? Solo pueden entenderse como injertos en el derecho liberal que está construido sobre la base del derecho subjetivo, es decir, que hay de correlato hay una obligación, el obligado puede ser identificado y la obligación determinada. Pero lo último que digo es que eso también ha sucedido ya luego en otras reformas constitucionales que han tenido lugar en América Latina, también con el robustecimiento de la parte dogmática de las constituciones, incorporando derechos que, en definitiva, no implicaron un cambio en las condiciones de vida de las personas y que terminan siendo pasibles de considerarlos sobornos, incentivos.
algo que tiene bajo costo de transacción, digamos, a cambio de otras reformas que pueden ser interesantes para los partidos o para quien sea, que se las cambian por reformas de incorporación de derechos. O bien la cuestión de cómo es que en la década del 90 el discurso de los derechos humanos logró tener algo así como el consenso del discurso ético internacional y a la vez el neoliberalismo tenía el consenso a nivel económico. Quiere decir que los derechos humanos de alguna manera eran tuvieron que transar, digamos, con la desigualdad. Y eso pasa, digamos, en las constituciones. Ya está. Muy interesante, sin lugar a dudas. Y voy a marcar ahora un matiz, capaz que después podemos intercambiar ideas sobre eso. Amplío, la Constitución del 18 fue una Constitución que estuvo a contramano con la realidad. Desde 1904 Uruguay había empezado a transitar el camino del Estado Social de Derecho, protegiendo derechos de segunda generación que no estaban en la Constitución, con un fuerte intervencionismo estatal, y la Constitución del 18 fue una marcha atrás. Volvimos al Estado liberal. Un solo artículo, el artículo 100, hablaba sobre el intervencionismo estatal y no tenía ninguna relación con la realidad. Tenía otros problemas y tenía el problema de la bestia, ¿no? La bestia mitológica, el poder ejecutivo bicéfalo, que no podía sostenerse, ¿verdad? La Constitución empezó a regir en marzo de 1919 y en marzo de 1933, tenía 14 años, se acabó la Constitución. Es cierto que está el artículo 72. Casinelli decía, el artículo 72 es el artículo más importante de la Constitución uruguaya de toda la historia, y lo es. Y también es interesante algo que de repente todavía habla bien de Uruguay. Ese artículo está prácticamente en todas las constituciones de las tres Américas, pero en los únicos dos países donde ha tenido un verdadero desarrollo y se han dado fenómenos de mutación, de constitución viviente, son Estados Unidos y Uruguay. En los demás países fue como, está ahí, bien, pero precisamos modificaciones expresas, no nos alcanza con los derechos implícitos. Yo creo que es en 1934-1942, no podemos separarlas las dos constituciones, porque la Constitución de 1934 es la Constitución matricial, la Constitución de 1967 coincide en la estructura con la de 1934. Pero en el 34 tenía lo que Justino Jiménez de Arechaga llamaba las atrocidades constitucionales, el Senado del medio y medio, la coparticipación obligatoria, y eso se eliminó en el 42. O sea, tenemos que hablar Constitución 34 y 42 como Constitución central. Y espero no adelantarme de vuelta, ¿no? Pero creo que no. La Constitución del 34 establece, y es lo que tenemos en el texto constitucional, no sé en la realidad, pero sí en el texto constitucional hasta hoy, un Estado social de derecho. El Estado social de derecho, que viene de Europa, se compone por tres visiones del mundo, tres filosofías, tres políticas totalmente contrapuestas entre sí. Por un lado, no visiones izquierdistas, sino visiones comunistas. Estamos hablando de la segunda posguerra, en Uruguay fue un poco antes. Por otro lado, el liberalismo, que todavía existía y sigue existiendo hasta el día de hoy, y en Europa fue muy fuerte la doctrina social de la Iglesia, que era un poco el articulador entre los dos extremos. En Uruguay pasó lo mismo, seguramente la doctrina social de la Iglesia tuvo mucha menor incidencia que la que tuvo en algunos países, como en Italia, pero esa es la tensión. Y fíjense qué curioso, y no es Uruguay, son todos los estados sociales de derecho. Por un lado se establece la planificación, el presupuesto quinquenal. El Estado dirigista, el Estado dirige la economía, dirige el comercio exterior, el Estado dirige la vida privada de la gente, ¿verdad? Un Estado fuertemente intervencionista. Aparecen los derechos de segunda generación que el Estado tiene que proteger. Aparece una gran confianza en las empresas públicas, son buenas, somos nosotros, ¿cómo nos van a hacer daño? Tienen que ser buenas. Y una gran desconfianza en el empresario privado. El empresario privado que persigue su lucro y por lo tanto es prácticamente un enemigo de la sociedad, y ya no digamos nada si el empresario, además de ser privado, es extranjero. Pero del otro lado, se mantienen los derechos de primera generación y se los rodea con una cantidad de garantías de protección. El Poder Judicial, la policía,
básicamente protegen los derechos de primera generación. O sea, hay una tensión terrible en el Estado social de derecho que se va para un lado, se va para el otro, y se dio durante todos los estados sociales de derecho una situación de enfrentamiento. Era una pelea. Nosotros en Uruguay lo vimos en el 2006 cuando por decreto se estableció que la huelga comprendía el derecho de ocupar las empresas. Ahí fue terrible, porque fue una pelea, no fue un intercambio. Los sindicatos gremiales decían que sí, y el propósito era avanzar con la huelga todo lo que se pueda. No lo decían, pero cuanto más achiquemos la libertad de empresa, mejor. Y las cámaras empresariales querían exactamente lo contrario. Avancemos con la libertad de empresa en una clave del siglo XIX y cuanto más limitemos el derecho de huelga hasta casi extinguirlo, mejor. Es una tendencia muy complicada, se controlan recíprocamente entre sí, chocan. Bueno, la sala de máquinas podría ser otra sala de máquinas, no la que plantea Roberto Gargarella, pero se controlan recíprocamente entre sí y chocan constantemente. Lo interesante, yo no sé si habrá tiempo después para conversarlo, y termino con esto, lo interesante es que en los años 90 Europa empezó a solucionar este problema. Y Uruguay, sin decirlo y sin casi que sin darnos cuenta, empezamos también a superar ese problema con leyes, con nuevas prácticas y demás. Pero el Estado Social de Derecho tiene una tensión muy fuerte interna, hay otras tensiones, solamente nombro esa, y bueno, hay alguna forma de corregirla, de solucionarla, que habrá que verla. Gracias. Bueno, me gustaría comenzar mencionando a Jiménez de Arecha. Justino Jiménez de Arecha dice en la Constitución Nacional que la historia constitucional uruguaya tiene un edicto perpetuo y que por detrás de el número importante de reformas que se realizaron se mantuvo un corazón que garantiza tal vez lo mejor de nuestra comunidad, ¿no? Estamos hablando de las libertades individuales, de los derechos inalienables, de la vocación democrática y me parece que cuando miramos la historia constitucional uruguaya tenemos que ser capaces de saltar por encima de los focos de debate y discusión, ¿no? Me parece que la Constitución del 17 fue importante. Es verdad, la crítica que hace Martín tiene toda la razón. El experimento del colegiado combinado con un presidente salió mal, pero la Constitución del 17 nos deja otras cosas que tienen que ver con la democracia, ¿no? No hay democracia en Uruguay si no tenemos Constitución del 17 con la ampliación de los derechos y la incorporación de toda una serie de procedimientos que permiten, bueno, a los perdedores, que los perdedores son quienes sostienen la democracia, ¿no? La democracia es el gran consenso de los perdedores, que los perdedores tuvieran oportunidad de alentar una expectativa futura de triunfo, ¿no? Y ahí es donde se comienzan, en el 17 se introduce, por ejemplo, los llamados a sala de ministros, se reglamenta con mucho cuidado las solicitudes de informes del Parlamento. Eso lo introduce el Partido Nacional, a sabiendas de que, bueno, de que la presidencia estaba lejos. La Constitución del 34 creo que es la gran Constitución de la historia, ¿no? Porque es curioso, es una paradoja, porque es verdad, es hecha bajo un régimen autoritario, luego un golpe de Estado, de haber barrido con las instituciones, pero allí se diseñan buena parte de las instituciones que hoy funcionan en la actualidad y de las cuales nos sentimos orgullosos, ¿no? Ahí se crea el Parlamento, la Cámara Baja de 99 miembros, el Senado de 30, se modifica el sistema electoral, se pone pie a las principales reglas que van a terminar de organizar y de ordenar al sistema de partidos. La Constitución del 17 no funcionó, entre otras cosas, porque teníamos un sistema de partidos al cual todavía le faltaban reglas. Y por tanto la Constitución del 34 no solo es importante por todo lo que se decía respecto a la incorporación de derechos y la creación, digamos, de un concepto de derechos sociales, sino también porque contribuye fuertemente a delinear las reglas de juego básico del sistema político. Por ejemplo, allí aparece el concepto del poder ejecutivo dúplex,
que es un concepto que yo tardé mucho tiempo en encontrarlo, pero que se lo debemos a Alberto de Micheli. Tal vez porque Alberto de Micheli tuvo un final de su trayectoria asociado a la dictadura, pero no, nos olvidamos de sus comienzos, que fue un gran diputado vallista y que en la Constitución del 34 contribuyó a encontrar esta solución, que es la creación de un presidente actuando con un consejo de ministros. Es como un resultado, un resultado final que combina las dos perspectivas, ¿no? La vocación presidencialista con la vocación colegialista. Quien quiera entender cómo funciona esto, lean el discurso de asunción de la presidencia de Juan José de Amézaga. Está en la página del Parlamento. Ahí Amézaga, que era un jurista brillante, explica con mucha delicadeza y cuidado cómo funciona el gobierno de Uruguay, cómo se diseña el gobierno en Uruguay. Y ahí aparecen todas las reglas de juego que son bien interesantes. Por ejemplo, cómo seleccionar a los ministros, buscar personas que por sus atributos cuenten con un respaldo mayoritario, a sabiendas de que si no es así, será censurado, porque se le permite al Parlamento censurar, y eso es una creación del 34, pero que yo diría, la Constitución del 42 es el emprolijamiento de la Constitución del 34, sacando las atrocidades que mencionaba Justino. Me parece que bueno, luego lo que tenemos es la experiencia del colegiado integral, que es como es el precio que pagamos por tener partidos programáticos, ¿no? Es decir, el vallismo tenía dentro de su programa esa idea y la impulsó, y bueno, desde mi perspectiva no fue una buena experiencia. Sé que, por ejemplo, acá nuestro anfitrión, Pablo, ha escrito un libro a favor del colegiado, reivindicando un colega muy importante, tal vez uno de los politólogos más importantes y brillantes que tiene Uruguay, David Altman, que enseña en la Universidad Católica de Chile, acaba de publicar un artículo mostrando que las crisis del 33 y la crisis del 73, el colegiado no tiene nada que ver. Sin embargo, bueno, el colegiado funciona bien en Suiza, ¿no? Por ejemplo. Pero lo cierto es que lo que hicimos en el 67 es ir a rescatar la fórmula de organización del Poder Ejecutivo diseñada en el año 34. Por tanto, yo diría, si miramos la historia constitucional uruguaya, es la combinación de dos cosas. Un edicto perpetuo de garantías individuales y una continua experimentación hasta encontrar las instituciones que nos permitieran funcionar adecuadamente y mantener un sistema democrático como hoy lo estamos manteniendo. Gracias. Bueno, muy bien. Seguimos nuestro viaje constitucional. Les pido brevedad porque se nos acaba el tiempo. Bueno, en 1951, en un episodio, si se quiere, insólito en la historia moderna, Martínez Trueba, presidente vallista, decide hacer una reforma constitucional y compartir su gobierno con 8 personas más. Y ahí se crea la Constitución de 1952, ¿no? Donde desaparece la Presidencia de la República, se crea el colegiado integral, aquella idea que el vallismo sostuvo toda su vida. Eso evidentemente trajo muchos debates constitucionales. A partir de eso, también como reacción, luego aparece la Constitución del 67, que es la que aún nos rige con algunas reformas. Me parece que estaría bueno que brevemente analicemos este tipo de cosas. ¿Bien? ¿Yanela? Yo, en realidad, acá lo que quisiera más bien es hacerle unas preguntas sobre esto a Martín y a Daniel, que ya están hablando hace rato de todo esto. Yo soy la única que vengo respetando las preguntas, quiero decir. No, porque
A mí me parece, y de hecho en la facultad tenemos un grupo de investigación sobre el modelo jurídico uruguayo, que esta referencia a las reglas y a que las reglas funcionan bien y que en las diferentes constituciones los uruguayos hemos ido como corrigiendo esa idea de ir corrigiendo o de ir perfeccionando algo que de alguna manera se va haciendo a través de compromisos, ¿no? Es como un lugar común en la literatura histórica, politológica, constitucionalista, la idea del pacto, del compromiso, del acuerdo entre partidos como base para las reformas constitucionales. Entonces, yo lo que me gustaría es ver qué opinan ustedes, digamos, de cuál es el espíritu, digamos, de esa corrección. La corrección del funcionamiento de las instituciones busca profundizar la democracia, busca perfeccionar la eficiencia de las instituciones. ¿Cuál es el norte, digamos, que persigue el perfeccionamiento de las reglas en términos del Estado de Derecho? ¿Puedo decir que no estudié y no contestar? Esa pregunta... a ver, acá tenemos, y es muy claro en América Latina, tenemos dos conceptos de constituciones. Hay algunos países que precisan constantemente la reforma, precisan que esta cosa esté escrita en la Constitución, es el sueño que tienen. Nosotros en los últimos 20, 25 años encontramos una cantidad de países de América Latina que cambiaron totalmente la Constitución o que le introdujeron cambios importantísimos, como Argentina, ¿verdad? No fue total la modificación, pero quedó la estructura federal del Estado. La pregunta es, ¿cambió algo en Argentina? ¿Cambió algo en Venezuela? ¿Cambió algo en Ecuador? ¿En todos los países que cambiaron? No, no cambió nada. Esto yo lo acabo de decir en un trabajo que mandé para Chile, porque hay una gran expectativa que van a cambiar la Constitución y que todo va a ser fantástico después de eso. A mí me gusta mucho más la posición, digamos, que en los hechos es la uruguaya, que es tener determinadas normas constitucionales y irlas interpretando. Hay una cantidad de disposiciones constitucionales cuya interpretación ha ido modificándose a lo largo del paso del tiempo. El ejemplo típico es el artículo 72, no cabe la más mínima duda. Y son normas sabias y creo que también han sido interpretadas en general con sabiduría. Nunca se involuciona, no se ha involucionado en materia democrática en Uruguay, no se ha involucionado en la protección de los derechos humanos en el Uruguay, ni hay riesgo de que eso pase, sino que son normas que una interpretación evolutiva ha permitido realmente ir avanzando y no precisamos una reforma constitucional. La dependencia del texto escrito es malísima para una sociedad. Primero, porque estamos modificando constantemente la Constitución y segundo, porque hasta que no lo tenemos escrito no existe. Y realmente eso no es así. Yo tengo una gran confianza en la interpretación constitucional que se ha hecho en el Uruguay en los últimos tiempos. Por supuesto, como siempre, cosas que no me gustan y cosas que me gustan. Y realmente creo que ha sido sabia la evolución uruguaya. En materia del artículo 72, hoy estamos en un momento raro, estamos en un agujerito gris que no sabemos bien. En el año 2009 la Corte dio un cimbronazo fantástico y habló del bloque de los derechos humanos, de la relación con el derecho internacional de los derechos humanos, y hoy estamos ahí, no sabemos qué piensa la Corte, y posiblemente nos siga pensando lo mismo que en el año 2009. Pero yo tengo gran confianza en eso es lo que a mí me gusta, y creo que en líneas generales en Uruguay eso ha funcionado, ha salido bien. Y creo que lo tenemos que mantener. Hace unos años se había propuesto sustituir el artículo 72 por una norma que unificara la Constitución con el derecho internacional de los derechos humanos. Yo comparto eso, es el bloque, pero ¿qué ganamos con una norma rígida? Dentro de 10 años, dentro de 20 años, ¿esa va a seguir siendo la solución? ¿No? Mantengamos la solución del artículo 72 que nos permite ir avanzando, que nos permite ir evolucionando. Esa es la que a mí me gusta, yo confío mucho en eso. Confío mucho en la frase de Jefferson, los muertos no obligan a los vivos. Cada generación va reinterpretando su Constitución dentro de determinadas pautas, no es una interpretación libre, que el texto no existe.
Y bueno, eso es lo que a mí me gusta, y creo que eso en el Uruguay lo hemos hecho bastante bien. Voy a contestar lo que preguntaste, pero antes quiero decir algo relativo a lo que acaba de decir Martín. Yo siempre recomiendo leer un artículo de Daniel Buquet, publicado creo que en el año 2014 o 2013, donde él estudia las reformas constitucionales y electorales de América Latina, y él dice algo bastante simple: están reformando para concentrar o desconcentrar poder, y la variable explicativa es el grado de legitimidad que tienen los gobiernos. Cuando un sistema político pierde legitimidad, lo que hace es abrir, desconcentrar. Colombia en el 91, por ejemplo. Pero cuando un sistema político goza de fuerte legitimidad, lo que están haciendo es reformar para concentrar poder. Eso, todas las reformas del socialismo del siglo XXI se explican así. Es una mala forma, y te respondo a vos, Yanela. Bárbara Guedes, una politóloga muy importante, dice, bueno, en realidad los políticos son todos oportunistas y si pueden cambiar las reglas de juego para hacerlas funcionar a su favor, lo van a hacer. Lo interesante es que no puedan hacerla porque haya un equilibrio. Yo creo que en Uruguay, si permitiéramos a los partidos cambiar las reglas, todos se las dibujarían para sacar el máximo beneficio. La competencia es lo que impide que eso, y las reglas previstas para reformar la Constitución. Es decir, cuando nosotros exigimos 2/3 de la votación de cada Cámara, estamos poniendo un freno, pues estamos obligando a negociar a las partes, y eso es lo que impide que la Constitución se vaya cambiando siempre. Yo creo que en Uruguay ha habido mucha experimentación constitucional, que nuestras dirigencias políticas han cometido muchísimos errores, pero también han demostrado mucha sabiduría y han aprendido. Y volviendo a tu pregunta, Pablo, ¿qué queda del colegiado, no? Porque en realidad, sí, Andrés Martínez Trueba es para el Guinness, ¿no? Un presidente que decide bajarse del pedestal y compartir el poder. Bueno, pero ahí había dos combinaciones, ¿no? Un partido nacional, un herrerismo que estaba en el llano y que necesitaba volver al poder y que no avisoraba a ganar una elección, dispuesto a aceptar el colegiado, algo que toda la vida había rechazado. Y un Partido Colorado que tenía en su programa, era muy fuerte, era la gran promesa de su líder, ¿no? Se había aplicado y se había aplicado mal, y tenemos que conseguir que se aplique. Esa es la reforma del 52. Para nuestros ojos, desde esta época, suena como, bueno, raro, pero ¿sabes qué? Yo creo que el legado está en ese poder ejecutivo dúplex, y el legado está en el resto de la sociedad, ¿no? Uruguay es colegialista, nuestras facultades de la UDELAR son colegialistas, los clubes de fútbol son colegialistas, todos regidos por una misma ley, que tienen que elegir comisiones directivas de 7 miembros, con un secretario. Todos los clubes, las ONGs, todas las asociaciones, todas son colegiadas. Es decir, el colegialismo sobrevive en nuestro país. Yo no sé si esto lo estudian los constitucionalistas, pero yo lo veo todo el tiempo en la práctica, ¿no? Y bueno, y por último, a mí yo esperaría que en definitiva las reformas estén guiadas por mejorar la calidad de funcionamiento, y por eso yo vengo insistiendo que tenemos que hacer alguna reforma, algún retoque, y con esto tiro el gato arriba de la mesa y digo, bueno, tenemos que modificar nuestro sistema departamental, nuestro sistema político departamental. No podemos seguir teniendo ediles que sean amateurs y pagarles por abajo de la mesa. Yo creo que tenemos que modificar lo que hacemos con las observaciones del Tribunal de Cuentas, esto de que mandárselas al Parlamento y el Parlamento no las mira, es otro procedimiento que afecta fuertemente al proceso presupuestario, y tendríamos que discutir seriamente si estamos discutiendo y aprobando presupuestos de la mejor forma, ¿no? Con estas reglas que tienen un plazo establecido, y con un tratamiento a toda velocidad. Son cosas de la Constitución que no me gusta y que me gustaría que en algún momento se pudiera discutir para poder corregirlas. Sé que esto es difícil, pero bueno, son algunos de los temas que creo que están pendientes. Bien. Bueno, vamos a casi que a la última, a la penúltima pregunta, una pregunta bastante interesante.
Roberto Gargarella, que lo nombró Martín Rizzo Ferrán, nos plantea desde su último libro, La Sala de Máquinas de la Constitución, que en las más de 200 constituciones que han existido en América Latina, existen básicamente 3 influencias, que es la influencia conservadora, básicamente la idea de la cruz y la espada, ¿no? La idea de la fuerza y la moralidad, de la influencia moral, digamos, de la Iglesia Católica, la influencia liberal, que viene de la Constitución norteamericana, con la cual yo tengo algunas discrepancias, pero bueno, eso no importa, y la influencia radical republicana, ¿no? Que viene, evidentemente, de la Revolución Francesa. A mí me gustaría que brevemente nos digan qué les parece a ustedes aplicar, porque Gargarella no menciona específicamente el caso uruguayo en su libro. Quizás no se anime, pero ¿cómo ven este análisis que hace Gargarella de todas las constituciones en la evolución constitucional uruguaya? Pero por favor, brevemente. Yo sé que es casi imposible, pero bueno. Adelante, Chanel. Bueno, no, yo creo que en base a lo que veníamos diciendo, sobre todo a partir de la Constitución del 17 y los comentarios que hacíamos respecto de la redacción del 72 y de las discusiones interpretativas del artículo 5, a mí me parece que en esa sucesión de compromisos y de pactos que ha marcado la evolución constitucional o la historia constitucional uruguaya, las tradiciones liberal y republicana han estado presentes con sus matices internos cada una de las tradiciones, digamos. Liberal conservadora, la liberal que considera al sujeto político como un sujeto portador de derechos, la republicana radical y la republicana vallista, digamos, y la republicana socialista, y que, si no recuerdo mal, creo que es Caetano que señala que una de las discusiones que reflejan de alguna manera estas tradiciones en la Constitución es el tratamiento de las nociones de nacionalidad y ciudadanía. Digamos, si nacionalidad y ciudadanía son consideradas nociones casi que se confunden o si son en realidad conceptos que tienden a entenderse separados, digamos. Uno es la relación natural del individuo con el territorio, otro es la relación política con una comunidad, ¿no? Y cómo se relacionan, bueno, ahí hay como una diferencia importante entre estas tradiciones, y lo mismo el tratamiento de lo público y lo privado o las fronteras de lo público y lo privado. Me parece que es por ahí, digamos, que podría como reformularse el planteo de Gargarella. Acá. A ver, por supuesto que históricamente le asiste razón a Gargarella. El constitucionalismo latinoamericano tiene 3 vertientes: la española, que en el Uruguay fue la menos importante, y las 2 más importantes, que fue la francesa y la americana. No cabe la más mínima duda que eso es así. Hay trabajos históricos que han catalogado a los de la Constituyente de 1829. Fulano era el afrancesado, fulano esto, fulano el católico, y está claramente establecido. Yo creo que eso, que es importante entenderlo, es importante ver cómo sigue evolucionando, ahora tiene una manifestación más concreta, que era la que yo mencionaba hace un rato. Ahora tenemos una visión que ahora genéricamente ya podríamos llamar más de izquierda radical, ¿verdad? Muy estatista,
muy antipropiedad privada, muy partidaria de la planificación, y después tenemos un liberalismo. Ahora, ¿qué es lo que nos está marcando Europa? Y en Uruguay ha empezado a pasar lo mismo, por eso a mí me gusta tanto la interpretación. Europa nos viene demostrando, por la vía de los tratados y fundamentalmente por la acción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esa tensión se viene disminuyendo. Ya no es tanto tensión primera, segunda generación, primero porque hay más generaciones de derechos, sino que se empieza a hablar de derechos humanos y se empieza a hablar de ponderación entre derechos de cualquier generación y se empieza en una lógica distinta, ¿verdad? Ya no se ve la empresa pública como la panacea, ya no se ve al empresario privado como un cúmulo de virtudes, sino que se ven las cosas con más realismo, con un poco más de pragmatismo. Y empezamos a ver cambios interesantes. Por ejemplo, en Europa el Estado deja de ser regulador como era antes, participando con monopolios en la actividad privada, y asume un rol regulador distinto. El Estado tiene que regular para que exista verdaderamente una real competencia entre los privados, que no existan elementos que distorsionen la competencia, prácticas anticompetitivas, abuso de posiciones dominantes. Se quiere que funcione eso. Se quiere que se proteja a los consumidores y a los usuarios. Entonces entramos como en una situación distinta, donde la misma tensión que subsiste se empieza a manejar distinta, se empieza a manejar con menos ideología, no digo que desaparezca, por supuesto, la ideología, y en términos yo diría que más civilizados. Y Uruguay, sin que se diga, ha empezado ese camino. Hemos aprobado ya hace muchos años la primera, después hubo modificaciones, la primera ley de defensa de competencia, hemos creado unidades para el Contralor de la Defensa de Competencia, hemos creado unidades regulatorias, que ahora en la ley de urgencia se le da independencia bajo la forma de servicio descentralizado. ¿Qué son unidades regulatorias para qué? No intervienen directamente en la economía, sino controlan y se aseguran o deben asegurarse de que existe una competencia sana entre todos los operadores jurídicos que permita que gane el más eficiente, el que tiene mejor calidad, el que tiene mejores precios, y también aparece la protección del consumidor. Entonces, de vuelta, a mí me da la impresión que lo que está haciendo Europa, en este caso por tratados internacionales, por la actuación de la Unión Europea y del Tribunal Europeo, en Uruguay, sin darnos cuenta, ¿verdad? Yo me di cuenta de esto hace unos años leyendo un trabajo de Giuseppe de Bergottini, catedrático de Constitucional de Bolonia. Yo dije, cuando lo empecé a leer, dije, bueno, pero en Uruguay es el camino que estamos recorriendo sin saberlo de hace muchísimos años, no, pero quizás hace 20 años. Y a mí me parece que eso es muy interesante, porque esa tensión empieza a desaparecer, empieza a verse distinta. Y yo creo, y esto no es una afirmación constitucional, me meto en el terreno de Daniel, ¿verdad? Pero yo creo que este acuerdo que logran las cámaras empresariales con el PIT-CNT es una muestra de eso. Si nosotros comparamos la discusión de 2006 sobre las ocupaciones de empresa y comparamos el acuerdo que se acaba de llegar, yo veo claramente una diferencia entre los actores sindicales y los actores empresariales verdaderamente importante. O sea, Europa nos va marcando el camino y nosotros, como sin querer, empezamos a transitarlo y me parece interesantísimo. Curiosamente, esto que decís es bien importante, pero todo es sin tocar la Constitución. Y ese es lo más sustantivo, porque en definitiva hay que ir a buscar las influencias no en tradiciones constitucionales, sino en otra clase de acuerdos. Por ejemplo, la idea de que las reglas de juego deben ser estables es una idea que en la economía goza de mucho consenso. Economistas de izquierda, de derecha, de centro, están todos de acuerdo que no hay que tocar todo el tiempo las reglas y que los mercados deben tener ciertas regulaciones. Hay consensos y yo creo que estamos haciendo eso porque aparecieron esos consensos. Esos consensos comienzan a gestarse en Uruguay. Fito García ha escrito mucho sobre los economistas, pero él dice siempre que el consenso comienza a gestarse a mediados de los 90. Tuvimos que pasar por los primeros 10 años de democracia, donde una parte de la clase política, por ejemplo, discutía si tenía que haber baja inflación. No, algunos decían, bueno, podemos tener 35% de inflación, que no pasa nada. Bueno, esas cosas ya no se discuten, ¿no? Entonces, digamos que los economistas impusieron un consenso, y yo creo que ese consenso que trasciende ideologías y partidos fue
digamos, permeando nuestras reglas de juego. Y algunas de las cosas que mencionás me parece que tienen su origen de ese lado y no tanto del lado de la tradición constitucional o de cómo se interpreta nuestro texto. Respecto a nuestras influencias, bueno, yo no puedo opinar con mucha autoridad porque soy un politólogo, no soy un abogado o un constitucionalista, pero sí lo que puedo decir es que en la Constitución del 34 fue muy importante la influencia de 2 o 3 constituciones. Por ejemplo, la Constitución mexicana del 18, la Constitución de Chile del 26, nuestros constituyentes del 34 la leyeron, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, Aquiles Espalter, que era un diputado y senador colorado, que bueno, Justino Jiménez de Arecha lo vive peleando en sus textos, bueno, era un experto en esas constituciones, y me parece que todo el capítulo de derechos que ingresa en el 34 viene de la mano de esa tradición, que desde mi perspectiva es una tradición que está mucho más cercana del radicalismo francés que del liberalismo americano. Bueno, para finalizar, es una pregunta para contestar en un minuto. Complicada, una pregunta complicada para contestar en un minuto. Es una pregunta política básica, ¿no? ¿Deberíamos revisar nuestro contrato político? ¿Deberíamos convocar nuevamente una Asamblea Nacional Constituyente? Piensen que hace 100 años, más de 100 años, que no convocamos una Asamblea Nacional Constituyente en forma democrática. Simplemente dejo esa pregunta, que es para contestar solamente en un minuto. Bueno, es que lo que pasa es que no se puede en un minuto. Porque en realidad a mí me parece, yo comparto con Daniel que hay algunas cosas que si uno tiene la posibilidad cambiaría en la Constitución. Pero también me parece que hay que preguntarse cuáles son como por qué o contra qué uno cambia la Constitución, ¿no? ¿Cuál es el dilema del Uruguay para cambiar la Constitución? No sé, yo respondería la desigualdad, pero tampoco sé si el cambio de la Constitución solucionaría una cosa así. Probablemente otros uruguayos responderían el dilema del Uruguay es la inseguridad, y hace poco tuvimos una experiencia no de asamblea, pero de reforma parcial. Y ahora hay una propuesta de reforma por ley constitucional. Probablemente otros digan, no es por qué, sino contra qué, contra el retroceso en derechos, y entonces haya una intención de elevar a jerarquía constitucional derechos que están establecidos en leyes, porque es más difícil luego modificar. Bueno, ¿es eso una justificación para modificar la Constitución? Luego de lo que decíamos al principio respecto de qué quiere decir poner un derecho en la Constitución, y todo lo que ha dicho Martín respecto de la interpretación y todo lo que sabemos del poder de los jueces y todo lo que sabemos respecto de la cultura jurídica actual, en donde esa Constitución se insertaría y sería interpretada y aplicada. Bueno, probablemente si la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente contara con un buen asesoramiento, si efectivamente se garantizara la discusión igualitaria, inclusiva, si todos estuviéramos bien informados y qué sé yo, y no se abusara de ningún mecanismo
probablemente siempre sea bueno volver a revisar el contrato político, pero no estoy segura. Mi respuesta personal a la pregunta es no. Tenemos una buena Constitución, lo que dijo Daniel, lo que funciona no se toca. Es la mejor Constitución de la historia. ¿Por qué? Hace 35 años que rige en forma ininterrumpida, marca que no tiene ninguna Constitución en nuestra historia. Ha permitido gobernar a 3 partidos. No ha sido tranca, no ha sido freno para el desempeño de ningún partido y ha dado buenas garantías para los habitantes. Conclusión, podemos modificar alguna cosa, hay cosas que hay que modificar, Daniel dijo alguna, el artículo 11 hay que modificar, no podemos seguir con los allanamientos nocturnos prohibidos, que somos una excentricidad en el mundo, ¿verdad? En Costa Rica se horrorizan en la Corte Interamericana de lo que tenemos nosotros en nuestra Constitución, ¿verdad? Hay cosas puntuales que hay que modificar. Y además, yo creo que hay un problema con la Constituyente. Si nosotros leemos la Constitución, una Asamblea Constituyente tiene 260 miembros. ¿Dónde los vamos a poner? ¿Dónde va a haber lugares para que trabajen en comisión, para que trabajen individualmente los legisladores, ¿verdad? Además, no pueden ser constituyentes ni los senadores, ni los representantes, ni los ministros, ni los funcionarios públicos. ¿Quiénes van a ser los constituyentes? ¿Los políticos jubilados? ¿Verdad? ¿Quiénes van a ser los jóvenes de 20, 22 años que todavía no han llegado a acceder a un cargo público? Es decir, todas las opciones son malas, ¿verdad? Con una asamblea constituyente. Y la última, ¿hay en el Uruguay, alguien cree que hay en el Uruguay 260 personas que puedan aportar a la discusión constitucional? Yo no me voy a tirar un número, pero mi número, yo sé cuál es el número mío, y estaremos lejísimos de los 260. Bueno, mi respuesta es no, obviamente, y es más, yo creo que la estamos cambiando todo el tiempo. Cada 5 años tenemos un plebiscito constitucional y hacemos pequeños retoques. Ese es el camino. Quien quiera cambiar algo puede juntar firmas, puede presentar un proyecto. La Asamblea Constituyente es un gran acto y tiene, genera el típico escenario de refundación. Y yo creo que esa es una carta que hay que guardar y hay que reservar. En tanto el sistema funcione y el sistema político goce de legitimidad, no hay que apelar a ese tipo de cosas. Sí hay que utilizarlas cuando las cosas se van de las manos. Es lo que está ocurriendo en Chile. ¿Por qué en Chile van a una asamblea constituyente? Bueno, porque la gente dejó de creer en el sistema político, porque los partidos se alejaron de la gente, porque las instituciones no representan el sentir de los chilenos y van a ese nuevo pacto de refundación. Es muy peligroso, no sabemos qué va a salir, hay muchísima incertidumbre, pero bueno, es una carta final y por tanto como carta final yo creo que hay que guardarla, hay que preservarla y por tanto no hay que considerarla en este momento. Yo no me puedo expresar. A título personal, obviamente, no institucional, comparto. Me parece que nuestra Constitución tiene además mecanismos que nos permiten ajustes indispensables de acuerdo a los tiempos y me permito agregar a la excelencia de panelistas que tenemos que me parece que no debemos dejar de lado los aportes de la generación del 83 a lo que fue el aporte en el accionar de todos estos años en materia de interpretación. Porque esa mirada en determinados temas por encima de los partidos ha llevado sin lugar a dudas en muchas oportunidades a permitir esa estabilidad en muchos órdenes y en esas premisas o en políticas de Estado, como se dice habitualmente, que aprendimos después de un periodo que nos llevó de alguna manera a tener una práctica política determinada, que yo creo que, ya que hay politólogos, especialistas, alguna opinión política, está bueno a veces, ¿no? Pues escuchamos de todo, a veces tenemos que poner algún aporte. Yo creo que la generación del 83 tuvo mucho que ver con determinados aspectos que llevaron a la estabilidad en determinados momentos que permitieron de alguna manera y abonaron esa estabilidad institucional también y esa fortaleza institucional, también fortaleciendo la interna de los partidos, que en una democracia es esencial. Así que
si me permiten, esto me parece que es un aporte a la discusión y a la mirada de ustedes. A todos. Bueno. Los quedamos con ganas de más, pero ya Claro. vendrán otras instancias. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Agradecemos a la presidenta de la Asamblea General, a nuestros invitados y bueno, nos vemos en otra oportunidad. La biblioteca va a hacer entrega de unos regalos a los participantes.